Hola amigos, después de salir de Valdedios, que ya tienen el vídeo en el canal, el anterior a este, nos dirigimos a un valle que se encuentra a mitad de camino, precisamente entre Valdedios y Villaviciosa. Vamos buscando otro referente del prerrománico y románico asturiano. Valdebárcena, San Andrés de Valdebárcena, es la parroquia que están viendo ahora mismo. Que ven es una nave rectangular que tiene un ábside también rectangular que es característico del prerrománico, cubierta de madera, y el piso por dentro lo verán que también es de madera. Esa placa que acaban de ver ahí es lo más importante de este lugar. Resulta ser que es la confirmación en piedra de cuándo fue construida esta iglesia. Es posterior a la de Bedriñana, es posterior al conventín, por tanto es un intermedio casi llegando al románico asturiano. La puerta lo demuestra con muchos motivos de ese tipo de construcciones, y el interior también. Dejaré todas esas características de este tipo de construcciones en la descripción del vídeo, como siempre hago. Fíjense que el suelo es de madera, Esa ventana del fondo y los arcos en medio punto, en el ábside, todo ese complejo de arcos, con sus columnas y sus capiteles en medio punto ciego, como dicen los constructores, son también características del prerrománico. Ahí tienen la puerta cerrada, tranca. Ya vamos saliendo de la iglesia, hacia la parte de atrás, y nos dirigimos al autobús porque vamos a el último punto de recorrido del románico y el prerrománico asturiano, que se encuentra precisamente en Villaviciosa capital, del concejo del mismo nombre. Vamos hacia la iglesia de Nuestra Señora del Concejo, que es fundadora del pueblo, de la villa, de lo que fuera la Pola de Maliayo, de la cual también hay vídeos en el canal, pero ya con este voy a hacer un resumen y una explicación más detallada, incluso del estilo constructivo que le siguió al románico asturiano, que fue el gótico. Ya la iglesia de Nuestra Señora del Concejo tiene esas pinceladas góticas. Ahí tienen su imagen. Es una nave rectangular de una sola pieza. Miren el adosado que tiene en su parte sur. Y veremos aquí que el rosetón y esa virgen, después lo veremos más en detalle, y el vitral de enfrente de la fachada principal, son dos elementos góticos, ya como venía anunciándoles. También dentro de la iglesia hay algunos elementos góticos y otros románicos. Es una mezcla, donde termina uno y empieza otro. Era la época además. Estamos frente al pórtico principal del templo, y ahí hay figuras que son la Virgen, que ya le dije un elemento gótico, pero también están los monjes y las monjas, y están decapitados. No se le ve
la cara. Es curioso y quiero contarles que esto fue resultado de una época, cuando la Guerra Civil Española. Se piensa que una pandilla de Gijón, de fuera del pueblo, llegaron y vandalizaron la iglesia. Lo hicieron, ellos estaban contra la iglesia católica, contra la religión, y llegaron y decapitaron a los monjes. Existen fotos con sus cabezas, pero solo en museos, amigos. Bueno, amigos, aquí estamos en la olla de la corona del prerrománico en Villaviciosa, Asturias. Fíjense el trabajo en la piedra de las columnas y los capiteles. Es una iglesia del siglo XII. Ya hemos visto del prerrománico en Valdedios, el prerrománico en San Andrés de Bedriñana. Este vídeo, la primera parte es el de Valdebárcenas, y ya el final del vídeo es el románico de Villaviciosa, Asturias, con la iglesia del siglo XII, Nuestra Señora del Consejo. Aquí hay aquí hay un resumen. Esta iglesia es un resumen de todo el arte y la cultura del prerrománico y el románico asturiano. ¿Y por qué le digo que es un resumen? Por ejemplo, la especialista que nos trajo a esta excursión nos habló que en esta iglesia hay muchos elementos, muchísimos, de la parroquia de San Andrés de Bedriñana. Cada vez que algún pueblo se quedaba vacío, se quedaba sin parroquiano, pues llevaban al lugar de la cabecera sus piedras, su arte y todo lo que era valioso de la cultura del momento y de las construcciones, que es el caso del prerrománico y el románico asturiano. Aquí vemos los capiteles de la puerta sur, la que está en el pórtico y por la cual vamos a entrar ahora al templo, con imágenes en esos capiteles de cetrería, en este caso el de la izquierda, y a la derecha los capiteles con imágenes de la casa del jabalí. Eso era muy típico en estos trabajos en piedra. Entraremos ahora al templo y a mano derecha veremos la bóveda de cañón donde se encuentra el altar y la crucería nervada en la cabecera. Esa crucería nervada ya es un detalle gótico y no románico. Y lo que se ve arriba, ahí tienen la ventana. Esa ventana sí es un elemento del románico. Y el que vamos a dar zoom ahora en esa columna también es un detalle con figuras antropomorfas y humanas. El rosetón, mírenlo al final, ese rosetón es un vitral propio del arte gótico. Ya eso tampoco es del románico. Las ventanas con un toque también gótico. Y bueno, ya está la parte de la madera, el adorno hacia el campanario y el reloj. Esta es la parte interior del templo, que como ven tiene elementos tanto de la arquitectura gótica como la arquitectura románica. Ahora saldremos a los exteriores y estaremos dando los últimos detalles sobre algunas cosas interesantes
que faltan por nombrar. Y bueno, aquí estamos ante la tercera puerta del templo. Está la principal, el portón grande, está el de la sacristía y está esta tercera puerta. Le llaman la puerta de los muertos. En la Edad Media, dentro de la iglesia enterraban a los moradores de la Pola del Marial. Y pues era por esta puerta por donde entraban los muertos en aquella época. De ahí que se le quedara el nombre de la puerta de los muertos. Fíjense, la puerta me vale para explicar el medio punto y el arco de la puerta, que es característico del prerrománico y del románico asturiano. Todas sus puertas y ventanas tienen ese medio punto. Es un trabajo muy interesante de los canteros de la época. Y se plantea que casi que un arte de cómo lo lograban en aquella etapa tan rudimentaria de la construcción. Verán muchas puertas, verán muchos arcos, porque siempre los tomo. Lo mismo en los altares que en las puertas de entrada y las ventanas. Eso quería comentarle y reforzar el detalle. Y bueno, vamos a terminar ya aquí el resumen de este vídeo y de este arte del románico y del prerrománico con la ventana. Fíjense que es una entrada de luz entre dos columnas y un arco por arriba. Y las columnas con sus motivos vegetales. Eso más grande, más pequeño, pero es característico de todo el arte y en todas las ventanas del prerrománico y el románico asturiano. Y ya que estamos en los exteriores, no quiero dejar de mencionar algo que es muy llamativo, y son las cornisas del templo. Ahora voy a mostrarle parte de esas cornisas. Al final verán unas imágenes y miren cómo tienen esas tallas, esos canecillos. Dicen canecillos porque son adornos en esas cornisas. Y es típico también del arte románico. Eso era lo que me quedaba en detalle por señalar. Al final verán imágenes de este tipo también. Y bueno, he reservado la portada principal del templo, la puerta más técnicamente engalonada, para despedir este vídeo. Esa imagen es de un castillo, un hombre y un animal. Cada columna tiene un motivo y una historia de animales, de hombres, también de la flora. Cada lugar, cada columna muestra lo que era la actividad del ser humano en aquella época. Es el valor artístico del románico y del prerrománico asturiano. Dejan grabado en piedra animales, flores, tetrapétalas, vírgenes, monjes. Y bueno, la historia de que no tienen cara, eso es otro cuento del vídeo, Pero queda en piedra todo lo que era los motivos de la vida en aquella época. Ese es lo lindo, lo interesante del románico y el prerrománico asturiano. Espero lo disfruten, busquen cada detalle que se los he mostrado en el vídeo, y bueno, ya nos veremos en otra entrega.
Con este sí terminamos el de la excursión del bus de prerrománico del verano que recién hemos terminado. Hasta luego.